Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC capítulo 22. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en el lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio. EIMUC, donde la automatización industrial es fácil. Y este episodio es con el patrocinio de la empresa Eltima Software. Es una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto para Mac como para Windows. Y a nivel de ingeniería y un poco más especializada con el tema de las comunicaciones, en nuestro canal de YouTube ya hemos realizado algunos videos manejando herramientas, especialmente las que nos permiten crear puertos seriales virtuales cruzados y otras herramientas para monitorear las comunicaciones, ya sea en formato RS232, RS422 o RS485 para el sistema operativo de Windows. Encuentre el enlace afiliado en las notas del podcast. Bueno amigos, vamos entonces con el capítulo dedicado a la capa, digamos, de abajo hacia arriba, la capa número 2 del modelo OSI, que es conocida como la capa de enlace. Y ya saben que estamos desarrollando una serie de episodios donde intentamos entrar en cada una de estas 7 capas del modelo OSI, explicando sus características, datos importantes, recomendaciones, siempre como un lenguaje muy fácil de entender, y lo importante es que en su mente se puedan generar esta arquitectura y entender el porqué, la importancia de definir estos estándares, tener estas recomendaciones, y en su momento fue muy importante. Ahora tal vez todo está funcionando. En este momento tenemos ya todos nuestros equipos conectándose con sistemas abiertos, es decir, protocolos que cada uno saben cómo están constituidos por dentro, cómo funcionan. Pero si hacemos una representación de este escenario en el surgimiento de las computadoras, se podrán imaginar la situación crítica que pudo haberse presentado, y es no tener un estándar, no tener unas reglas claras para poder generar interconexión entre hardware que estaban haciendo o que se estaba creando, inventando. Entonces ahí es donde tal vez ya empieza a tener sentido esto de la normalización. En la capa de enlace, que realmente ya lo que hemos recibido es la información, y a un nivel, esa información ya está a un nivel de bits como tal, es decir, ya está el 0 o el 1 directamente. Ya se ha hecho la conversión analógica a digital del nivel de voltaje que llegaba por la capa física. Entonces en este momento ya tenemos los datos como tal, lo que uno le llama los datos. Entonces esta capa de enlace se encarga de establecer una comunicación libre de errores entre dos equipos, y aparece el concepto de trama, porque realmente es un conjunto de datos estructurados en formato binario que provienen de la capa física. Es decir, esos datos se reciben, ya vienen con una estructura, y lo que se busca en esta capa de enlace es poder determinar si llegó bien, si hay integridad en los datos, si se ha perdido algo o si no ha llegado, no hay coherencia en lo que ha llegado, pero a nivel de datos puros. Y se tiene una estructura ya definida, que es lo que se conoce como una trama. ¿Listo? Bueno, entonces, frente a la capa de enlace, lo que podemos hacer es mirar que hay como dos subdivisiones. ¿Listo? En la capa de enlace hay dos subdivisiones más pequeñitas, por decirlo así. La capa de enlace está constituida, podríamos decir, por otras dos capas más pequeñitas. Entonces una de esas capas es la capa MAC, así se le llama. Ya vamos a ver esas iniciales de qué son. Y la otra es la capa LLC. Bueno, la capa MAC significa Media Access Control o Media Access Control, bueno, como lo quieran pronunciar. Y entonces esta capa es la que se encarga de organizar el control de acceso al medio. Interesante este concepto, y es
si tenemos unos equipos, esos equipos cuándo van a poder acceder al canal, porque su información o sus datos deben ser colocados en el canal, y de esta manera pues debe haber una organización para que pueda accederse a un medio que lo más habitual puede ser que esté compartido por todos los nodos o por todos los equipos. Entonces la capa MAC o Media Access Control es la que se encarga de indicar, entre varias cosas, indicar el equipo en qué momento está libre el canal de transmisión, y le indica o regula o está encargada de que ese equipo pueda conectarse allí y enviar su información. La otra capa, que es LLC, que significa Logical Link Control. Entonces esta capa de LLC lo que hace es precisamente lo que mencionamos ahora frente a lo que tiene el nivel de enlace. Controla y recupera los datos y me los deja sin errores. Es decir, organiza todo lo que es la integridad del flujo de bits que me está llegando. Y adicional a eso, la información la codifica o decodifica en un formato que es el formato habitual para este tipo de comunicaciones. Entonces, por ejemplo, si la información llega a un equipo, una vez que llega en un formato hexadecimal o ASCII, dependiendo cómo se esté manejando dentro de ya una estructura mayor. ¿Listo? Y él lo que debe hacer es, pues sencillamente, si la recibe, entregarla en hexadecimal o ASCII, y si le va a enviar, hacer lo contrario. Entonces pasarla a formato netamente binario, es decir, me llega el flujo de bits puro. Yo lo que hago es representar ese flujo de bits en un formato o hexadecimal o ASCII. ASCII se usa mucho. Voy a dejarles allí en los enlaces del episodio el capítulo que dediqué al código ASCII. Entonces normalmente se puede llegar a usar ASCII de 7 bits o el ASCII extendido de 8 bits. Es decir, me llegan todos los bits, me van llegando por la capa física, yo los recibo ya arriba en enlace, puros ceros y unos, los organizo para poder representar esa información, por ejemplo, en hexadecimal. Para hexadecimal, un número en hexadecimal está compuesto por 4 bits. ¿Listo? Entonces 2 dígitos en hexadecimal sería un byte. Entonces ahí sería como la estructura, si quiero verlo en hexadecimal. Y ustedes saben que ASCII, si lo trabajo con 7 bits, pues ahí estoy representando los valores en un rango entre 0 y 127. O si es extendido de 8 bits, entre 0 y 255. Y de igual manera haría lo contrario, es decir, cuando se vayan a enviar los datos de un equipo a otro, pues esos datos deben bajar de la capa física a la capa, de la capa de enlace, bajar a la capa física, y ahí hacer el proceso contrario, tomar el valor que está en hexadecimal y bajarlo a binario, pasarlo a binario netamente, para que sea la capa física la que empiece a transmitir toda la información. Entonces el enlace, miren que tiene 2 capitas más pequeñas allí metidas. ¿Listo? Importante, el control de acceso al medio, y el otro es el control de el enlace lógico. ¿Listo? Y esos serían los 2 grandes bloques que me componen la capa de enlace. ¿Listo? Bueno, y como dato adicional que quiero citarlo, pues he tomado varios, de mi biblioteca, varios libros referentes que tengo. Evidentemente, nosotros estamos enmarcados dentro de este modelo porque estamos hablando de protocolos de la industria. Y lo he dicho en otro episodio, en los episodios anteriores, y es que surge el modelo OSI y es para regular la comunicación entre computadores, pero finalmente son sistemas que están normalizados para cualquier tipo de sistema abierto, cualquier protocolo abierto. Estaría aplicándose este modelo de referencia, que es simplemente un marco de referencia. Y voy a tomar de aquí una información para cerrar el capítulo del libro de Tannenbaum, que tiene una portada. Esta la tengo, la 3ª edición, tiene una portada bien interesante frente a la representación de lo que es todo el sistema de comunicaciones, que voy a dejar como esa foto, la voy a colocar en el episodio para que la miren y hagan como una idea ya de la complejidad, pero representada en cosas habituales y comunes para cualquiera de nosotros. Y dentro de este libro
hablan del porqué de estas 7 capas y cuáles son los principios que se aplicaron para poder desarrollar estas 7 capas. Y con esto finalizamos. El primero, que se debe crear una capa siempre que se necesite un nivel diferente de abstracción. Es decir, que si están las 7 es porque necesitábamos poder manejar 7 bloques de manera separada, que tuvieran su propia característica, no podían combinarse. Cada capa debe realizar una función bien definida. Esa es otra razón. La función de cada capa se debe elegir pensando en la definición de protocolos estandarizados internacionalmente. Esa es la tercera. La cuarta, los límites de las capas deben elegirse a modo de minimizar el flujo de información a través de las interfaces. Y la última, la cantidad de capas debe ser suficiente para no tener que agrupar funciones distintas en la misma capa y lo bastante pequeña para que la arquitectura no se vuelva inmanejable. Ahí les cuento, frente a la óptica del libro de Andrew Tannenbaum, cuáles son los principios aplicados para crear el modelo óseo. Entonces ya saben que me pueden dejar sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Ya pueden visitar iVoox, Spreaker o iTunes. Me dejan un comentario, esto ayuda a posicionar y darle visibilidad al podcast, o también pueden escribirme a mi Twitter @eimuk o al correo de mi página, que es info@eimuk.com. Podrían dejarme sus inquietudes, sugerencias de nuevos episodios y tener allí un feedback que es bastante importante para mí, y poder ir ajustando la dirección del podcast frente a lo que ustedes quieren y piensan del mismo. Entonces, ya saben, pueden comunicarse a través de esos espacios y nos vemos en un próximo episodio.